Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar ante ustedes el día de hoy para desarrollar brevemente la lección de escuela sabática. El día de hoy vamos a repasar lo que hemos estudiado durante la semana, que compete al capítulo 9 del libro de Daniel. Bueno, para la lección del día de hoy vamos a dividirla en tres partes. Parte número 1, la oración de Daniel. Una oración en favor de su pueblo, en el caso de Judá. Parte número 2, vamos a tratar acerca de las profecías de tiempo de las 70 semanas y de los 2300 años. Cuándo iniciaron cada una de esas profecías y también cuándo terminaron. Y la parte número 3, vamos a dedicarnos exclusivamente a la profecía de tiempo de Daniel capítulo 9, en este caso las 70 semanas. Bueno, vamos entonces parte por parte. La parte número 1 tiene que ver con la oración del profeta Daniel. ¿Cuándo se realizó esta oración? Daniel capítulo 9, verso 1 da la respuesta. Dice el verso 1, en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Recordemos que Babilonia fue destruida, no es que fue destruida, fue invadida por los medos y los persas en el año 539. En este año, ni bien Babilonia fue invadida, asumió el reinado en la provincia de Babilonia el rey Darío. ¿En qué año? En el año 539. Por lo tanto, la oración de Daniel fue en ese año, en el 539 a.C. Ahora, ¿por qué Daniel realiza esta clase de oración a favor del pueblo de Judá? Por una sencilla razón. Recordemos que Dios, a través del profeta Jeremías, había profetizado de que los judíos iban a estar exiliados únicamente 70 años en Babilonia. La pregunta es, ¿cuándo comenzaron estos 70 años de exilio babilónico? Recordemos que ese exilio inició en el año 605 a.C. En ese año, el ejército de Nabucodonosor va a Jerusalén, toma la ciudad y lleva a varios jóvenes exiliados a la ciudad de Babilonia, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en ese año 605 inició el exilio. Ahora, si hacemos el cálculo respectivo, por ejemplo, Dios le dijo a los judíos, van a estar 70 años exiliados en Babilonia. Y este exilio comenzó en el año 605 a.C. La pregunta es, ¿cuándo debía terminar esos 70 años de exilio? Obviamente, si vamos desde el 605, le restamos 70 años, nos lleva al año 535. Entonces, si en el año 535 el exilio iba a terminar, pues era pertinente la oración de Daniel, que en el año 539 él ya estaba calculando el tiempo y él estaba pensando de que solo faltaban 4 añitos para que ese exilio termine. Y como faltaban 4 años para que ese exilio termine, el profeta Daniel ora por el pueblo y le dice, Diosito, Señor, te hago recordar, solo nos faltan 4 años para que este exilio termine. Te ruego, te suplico, por favor, ayúdanos y que tu promesa se cumpla. Solo nos falta 4 años para que ese exilio se termine. Ayúdanos, por favor, y que esa promesa se cumpla. Ahora, ¿dónde está esa promesa del retorno de los judíos a Jerusalén? Bueno, eso se encuentra en Jeremías capítulo 29, verso 10. Dice así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra.
para haceros volver a este lugar. Este lugar, por supuesto, se refiere a Jerusalén. Entonces aquí el profeta Jeremías está diciendo: cuando terminen los 70 años, ustedes van a regresar de Babilonia a Jerusalén. Entonces vayamos a Daniel. Daniel ya estaba en el año 539 y los 70 años de exilio babilónico iban a terminar en el año 535. Entonces, como solo faltaban 4 años, Daniel ora. De manera interesante, el profeta Daniel se incluye en esa oración. Y él, en vez de decir: Señor, perdona a este pueblo pecador, Daniel declara: perdónanos. En realidad, el pecado de los judíos había sido muy grande. La idolatría era en extremo. Se habían olvidado del Creador. Penosamente, hubo reyes judíos que llevaron a los hebreos a la idolatría. Y como no querían arrepentirse, el Señor los llevó exiliados ese tiempo. Sin embargo, por misericordia divina, el Señor responde favorablemente a la oración de Daniel, y con la orden del rey Ciro es que los judíos regresan a Jerusalén al terminarse los 70 años. Vemos de que la oración de Daniel fue poderosa. Si bien es cierto, la oración fue en el año 539, años después, el rey Ciro, como instrumento divino según el profeta Isaías, hace retornar a los judíos de la ciudad de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Y así se cumplió la promesa que hizo el Señor, y esa fue la respuesta a la oración del profeta Daniel. Vamos a aplicar a la vida. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte de la lección? Número 1. El Señor responde nuestras oraciones. Simple y llanamente debemos tener fe y saber esperar. Si es que nosotros esperamos en Él, así como lo hizo Daniel, creemos de que la oración será favorable de acuerdo a la voluntad divina. Número 2. Recordemos que si bien es cierto el Señor nos disciplina, en su misericordia también Él nos ayuda. Los judíos debieron haber estado en el exilio babilónico toda la vida, porque habían cometido muchos pecados. Sin embargo, el Señor decidió disciplinarlos, pero también levantarles esa disciplina y hacerlos regresar, pero con un único propósito: que la consagración y el carácter de estos judíos haya mejorado. Con esos objetivos, el Señor también a nosotros nos disciplina. Siempre aceptemos la disciplina divina, que al final es para nuestro beneficio. Número 3. No nos olvidemos, las promesas de Dios siempre se cumplen. El hombre falla, el hombre incumple, pero Dios siempre cumple, y eso se evidencia en el retorno de los judíos a Jerusalén. ¿Qué promesa Dios te hizo? No dudes, simplemente cree en Él y esas promesas se van a cumplir. Muy bien, ahora sí vamos a la segunda parte de la lección, que tiene que ver con el inicio y el final de las profecías de tiempo de las 70 semanas y de los 2300 años. Bueno, partamos con lo siguiente. Daniel había recibido esa visión en el capítulo 8 sobre el cuerno pequeño que luego se engrandeció, y también sobre los 2300 años. Recordemos que al terminar esa visión, el profeta Daniel quedó un poco anonadado, preocupado, porque no tenía las cosas aún claras acerca de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, como estuvo preocupado, pues era necesaria la presencia de un ser celestial para que le dé la interpretación.
Recordemos que en Daniel y en Apocalipsis es común de que el profeta recibe la visión y luego viene un ángel o un ser celestial, puede ser Gabriel u otro ángel, para que le dé la interpretación. En el caso de las 2300 tardes y mañanas, Daniel, el profeta, recibió la visión, pero como quedó preocupado y no entendía completamente esta visión, recién en el capítulo 9 es que el ángel Gabriel viene y le dice: Daniel, ahora sí, como te veo preocupado, voy a darte la interpretación. Básicamente el profeta Daniel no sabía cuándo iban a iniciar los 2300 años. Él estaba preocupado cuándo va a iniciar esta profecía de tiempo, cuándo va a terminar, y es por este motivo es que el profeta Daniel recibe la presencia, la visita del ángel Gabriel. El versículo 21 de Daniel 9 dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo lo siguiente: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Una vez más, Daniel no había entendido por completo la visión. Ahora aquí surge una preguntita, ¿no? ¿A qué visión se refiere la del verso 23? La que no entendió el profeta Daniel. Repetimos, a la visión del capítulo 8, a la visión de los 2300 años. Y es interesante que la palabra hebrea para visión, en este caso maré, en el verso 23, es la misma palabra hebrea que aparece en el capítulo 8 en relación a las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, una vez más, Daniel no entendía muy bien el inicio y el final de los 2300 días o años. Entonces, Daniel viene, el ángel Gabriel viene y le dice a Daniel: te voy a hacer entender cuándo iniciarán los 2300 años. ¿Y cuál fue la explicación? La explicación está desde el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, entonces al profeta Daniel se le explica, se le amplía: te voy a decir cuándo inician los 2300 años. Y cuando se le explica, se le dice: por si acaso, de esos 2300 años, habrá también una profecía de tiempo llamada las 70 semanas. ¿Sí? Entonces, vemos ahí 2300 años. Y también vemos otra profecía, las 70 semanas. Y ojo, Daniel, y eso se ve en los versículos que hemos leído. La fecha en que inicie las 70 semanas, esa es la fecha en que iniciarán los 2300 años. O sea, para el ángel Gabriel, el inicio para los 2300 años
Ese año es el mismo para el inicio de las 70 semanas. La pregunta es, ¿cuándo iniciaron las 70 semanas? El verso 25 da la respuesta. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo inician las 70 semanas? Cuando se dio la orden de reedificar Jerusalén. La pregunta es, ¿en qué año se dio la orden? Y por si acaso, aquí no hablamos de la reconstrucción, de la mano de obra. No, aquí nos referimos únicamente a la orden. La pregunta es, ¿cuándo se dio esa orden? En el año 457 a.C., gracias a la orden del rey Artajerjes. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la profecía? De que en el mismo año que iniciaron las 70 semanas, inicia los 2300 años. ¿Y en qué año fue? En el año 457 a.C. Entonces, con ese punto ya es más fácil comprender el inicio y el final de ambas profecías de tiempo. Si en el año 457 a.C. iniciaron los 2300 años, ¿cuándo terminarán esos 2300 años? Si hacemos el cálculo respectivo, desde el 457 a.C. nos lleva hasta el año 1844 después de Cristo. Y ojo, sin considerar el año cero, porque en realidad el año cero no se cuenta. En ese tiempo, pues, el que estaba en el año 1 antes de Cristo se pasó de frente al año 1 después de Cristo, porque el año cero no existe. Entonces, los 2300 años iniciaron en el año 457 y terminaron en el año 1844 después de Cristo. Entonces, si vamos a Daniel capítulo 8, obviamente ya la profecía es mejor comprendida. Cuando terminen los 2300 años, o sea, en el año 1844, a partir de ese año, recién el santuario celestial comienza a ser purificado. Entonces, ya teniendo en claro el inicio y el final de las 70 semanas, de los 2300 años, vamos al inicio y al final de las 70 semanas. Repetimos. Para los 2300 y las 70 semanas, el año de inicio es el mismo. Por lo tanto, vamos a contar para las 70 semanas. 70 semanas equivale a 490 días. Utilizando el principio de día por año, pues vienen a ser 490 años. Por lo tanto, contemos, desde el 457 a.C., que comenzaron las 70 semanas, contemos 490 años, ¿sí? Para llegar al fin de las 70 semanas. Bueno, si vamos desde el 457 a.C. más 490 años, nos va a llevar al año 34 después de Cristo. Una vez más, sin contar el año cero, porque en realidad no existe. ¿Sí? Entonces, con eso ya todo queda mejor entendido. Los 2300 años iniciaron en el año 457 a.C. y terminaron en el año 1844 después de Cristo. Y las 70 semanas, que equivalen a 490 días y que son 490 años, iniciaron en el año 457 a.C. y terminaron en el año 34 después de Cristo. Una vez más, esto utilizando el principio de día por año, que para los hebreos era común
utilizar la palabra día para referirse a un año de 360 días, no de 365 por si acaso. Eso en algún otro momento lo podremos estudiar, creo que en el mes de enero, cuando esté con ustedes en Trujillo. Entonces, queridos hermanos, esas son las fechas, las profecías de tiempo, de las 70 semanas y los 2300 años. Aplicación para esta segunda parte. Dios siempre cumple sus profecías. Ya estas profecías se han cumplido y vemos de que todo lo que Dios profetiza se cumple. Y lo más hermoso es que las profecías de Daniel y Apocalipsis solo tienen un propósito, es de que tú seas feliz. Y la más grande profecía que nosotros tenemos y que aguardamos es la segunda venida de Cristo. Si los 2300 días se cumplieron y las 70 semanas también se cumplieron, la segunda venida de Jesucristo también se cumplirá. Y la profecía de que señala que tú debes estar en la segunda venida y morar con Jesús por la eternidad, también se va a cumplir, porque Dios siempre cumple sus promesas y la profecía también. Obviamente es cuestión de perseverar y de crecer en Jesucristo. De todos modos, toda profecía divina siempre tiene y ha tenido cumplimiento. Solo es cuestión de creer y aguardar dicha profecía. Muy bien, ahora sí vamos a la tercera y a la última parte de la lección para el día de hoy, que tiene que ver exclusivamente a las 70 semanas. Número 1. ¿Cuál es el objetivo principal de esta profecía? Bueno, el objetivo principal es revelar básicamente la fecha de la venida del Mesías príncipe y su sacrificio. Dicho de otro modo, al profeta Daniel se le estaba diciendo: te voy a dar esta profecía para que tú le des a tu pueblo, al pueblo, para que el pueblo interprete correctamente, calcule y al final vea de que en tal fecha, en tales años, en tal lugar, Jesucristo el Mesías va a venir y va a morir por ustedes. Ese es el objetivo principal de esta profecía, de que los judíos reciban con los brazos abiertos a su Mesías y se den cuenta de que dicho Mesías, más que librarlos de Roma, los iba a librar del pecado. Esta profecía es clara y lo tendría que ser para los judíos, por lo menos en ese tiempo. Pero ese es el objetivo principal, de revelar la fecha exacta en que el Mesías iba a venir, iba a iniciar su ministerio e iba a morir por los judíos, por la raza humana, por todos nosotros. Bueno, esta profecía de tiempo de las 70 semanas, básicamente esa cifra, ¿no? 70 semanas que equivalen a 490 días, que utilizando el principio de día por año vienen a ser 490 años. Está dividido en tres partes. Miren ahí, desde el verso 25 en adelante. Por ejemplo, en el verso 25 dice: habrá 7 semanas. Luego habla 62 semanas. Y en el verso 26 nos habla de la última semana. ¿Sí? Entonces, esta profecía de tiempo de las 70 semanas o 490 años se dividen en esas tres partes. De las 70 semanas, la primera parte dice que tiene 7 semanas. Luego dice 62 semanas. Y luego termina con una semana. Repetimos: 7, 62 y 1. 7 más 62, 69.
más la última, ahí están las 70 semanas, que en este caso son 490 años. ¿Cuándo iniciaron las 70 semanas? Repetimos, en el año 457 a.C. ¿Y cuándo terminaron? En el año 34 después de Cristo. Entonces, hagamos el cálculo respectivo. La primera tiene 7 semanas, más 62 vienen a ser 69 semanas. Multipliquemos 69 por 7, que en este caso equivale a 483. Entonces, son 483 días o 483 años, utilizando el principio de día por año. Vamos desde el año 457 a.C. hasta el año 27 después de Cristo. Entonces, las 69 semanas, ese es su cumplimiento. Desde el 457 hasta el año 27 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 27 después de Cristo? En el año 27 el Señor Jesucristo fue bautizado y es interesante que en ese año Él inicia su ministerio. Entonces, con esta profecía de tiempo, Dios a través de Daniel les estaba diciendo a los judíos que alrededor o en el año 27 el Mesías iba a venir. Y en efecto, en ese año el Señor Jesús fue bautizado, es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios o como el Mesías, y ahí inició su ministerio en el año 27, cuando terminaron en ese año las 69 primeras semanas. Pero falta una semana. Y lo que sucede en esa última semana o en los últimos 7 años, porque ya hemos contado los 483, eso lo describe y lo detalla el verso 26 y el verso 27 también. Vamos a leerlo todos juntos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el versículo? Terminan las 7 primeras semanas, luego terminan las 62. Sumando las dos son 69. Entonces, ¿cuándo terminaron? En el año 27. En el año 27. Una vez más estamos repitiendo. Continuemos. El verso 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, en el año 27 terminaron las 69 semanas. Nos falta una semanita que equivale a 7 años. Aquí el profeta Daniel, la última semana o los últimos 7 años lo divide en 2 partes. 3,5 y 3,5, mitad, mitad. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Daniel? Que en la última semana, los últimos 7 años, entre el año 27 y el año 34, a la mitad de esa semana, a la mitad de esos 7 años, el Señor Jesús, el Mesías, iba a morir. Y con su muerte, dice el versículo 27, cesarían los sacrificios y las ofrendas. Entonces es interesante de que en el año 27 Jesús es bautizado y a la mitad de los últimos 7 años, o sea en el año 31, el Señor Jesús murió. Dicho de otro modo, en facilito, con la profecía de las 70 semanas, a Daniel se le estaba diciendo: Danielito, cuando llegue el año 27, el Mesías iniciará su ministerio. Y como faltan los últimos 7 años, a la mitad, o sea, en el año 31, dicho Mesías morirá.
Y con la muerte de dicho Mesías, en este caso Jesucristo, cesarán los sacrificios. Nosotros conocemos, a la luz del profeta Pablo, que escribió en Hebreos, que con la muerte de Jesús, los sacrificios, las ofrendas, los animalitos que se sacrificaban, iban a terminar, porque ya era suficiente con la muerte de Cristo. Y eso pasó, y eso sucedió. Entonces, con la muerte de Cristo se cumple la mitad de esa última semana. En la mitad de esa última semana, Cristo iba a morir. Ahora, del año 31, nos falta todavía la última mitad, la segunda mitad de la última semana. Nos vamos al año 34. ¿Qué pasó en el año 34? Nosotros sabemos que por historia eclesiástica, basándonos también a Hechos capítulo 7, en el año 34, Esteban fue apedreado. Él fue el primer mártir. Y con esto, el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios y la iglesia llegó a convertirse en dicho pueblo. Entonces, en eso consistieron las 70 semanas. En eso consistió esta profecía. El objetivo principal, una vez más, repetimos, era revelar el año del inicio del ministerio de Jesús, que fue el año 27, también el año de su muerte y el año del apedreamiento de Esteban. Grabemos esos años, 27, 31 y 34, que consistió en la última semana o la semana 70, que fue los últimos 7 años. Muy bien, para finalizar ya el estudio de esta mañana, solo algunas expresiones que pueden causar un poco de confusión o alguna propuesta de interpretación diferente. Por ejemplo, cuando dice Daniel capítulo 9, el verso 24, señala ungir al santo de los santos. Aunque hay algunos que proponen que se refiere a Jesucristo, o sea, al ungimiento del Señor Jesús, en realidad, por el uso de la expresión hebrea en el Antiguo Testamento, aquí se refiere exclusivamente al santuario celestial. Este ungimiento del santuario se dio cuando Jesucristo ascendió al cielo en el año 31 después de Cristo. Y número 2, no nos olvidemos, repetimos, de que el objetivo principal de las 70 semanas y de la muerte de Jesucristo fue el siguiente, como dice el versículo 24, expiar la iniquidad. Jesucristo no vino a salvar a los judíos de los romanos. Jesucristo vino a morir por nosotros para salvarnos del pecado. Y ese es el objetivo principal de esta profecía. Para terminar, hermanos queridos de la iglesia de Manuel Arévalo, número 1, agradezcamos a nuestro Dios por su gran amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Agradezcamos su misericordia, que gracias a la muerte de Cristo, todos nuestros pecados han sido expiados en la cruz y hoy en día podemos recibir la purificación de nuestras vidas. Alabado sea Dios por su misericordia, por su gran amor. Número 2, las profecías divinas se cumplen. Y la más grande profecía es la segunda venida de Cristo. Así que preparémonos para semejante y gran evento y que el Señor nos ayude a cada día perseverar. Número 3, estudiemos más a fondo el libro de Daniel porque es de gran ayuda para nuestras vidas. Que pasen un lindo día. Saludos desde la ciudad de Iquitos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que me haya dejado entender
porque este es un asunto complejo, pero no imposible de entender. Que les haya ayudado este video, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Saludos desde la iglesia de Iquitos.